Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Dos decretos que reglamentaron la ley. 7 en punto, atención, la Delegación de Paz del ELN confirmó que la reunión con el Gobierno Nacional será el 18 de enero en Caracas y no el 17 como había sido definida en un principio. El grupo guerrillero hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. Los temas a tratar son, según el mensaje, claridades para superar la crisis generada y la continuidad armónica del segundo ciclo. Los demás puntos de la agenda están por definir. Bienvenidos a RTBC Noticias del fin de semana. Estos son nuestros titulares. Autoridades capturaron a supuestos financiadores de asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Hubo operativos en Río Negro y Bogotá. Carretera alterna a vía panamericana está cerrada. Expertos dicen que falla geológica la partió en dos. La FAC sigue rescatando damnificados de la tragedia en Rosas, Cauca. 116 personas han sido trasladadas al casco urbano. Masacre en Riohacha. 3 personas fueron asesinadas e incineradas. Cuerpos fueron hallados en Troncal, Caribe. Se me han respetado los derechos como persona. Disidencias entregaron prueba de supervivencia de soldado secuestrado el pasado 10 de enero. Pareja que abusó de una menor de edad durante 3 años fue enviada a la cárcel. Padrastro la agredió con autorización de la mamá. Continúan los atracos en el sur de Bogotá. En las últimas horas, local de ropa fue asaltado. Se llevaron jugoso botín. Ministro del Interior dice que presidente puede levantar órdenes de captura de integrantes de grupos ilegales para dialogar y lograr la paz total. Cocaleros del Catatumbo quieren dejar los cultivos ilícitos y dedicarse al café. Crónica RTBC Noticias. En el mundo, entre diciembre y enero murieron cerca de 60.000 personas por COVID-19 en China. Autoridades anuncian medidas. Juanfer Quintero pasó exámenes médicos y mañana será presentado en Barranquilla. David Ospina sufrió lesión de codo. Detalles en nuestra sección deportiva. Y al cierre, Te quiero tanto, es la nueva canción de Bella y Pipe Calderón. No veo esa carita tuya. Y atención que hay novedades en este caso. Está la siguiente noticia. El caso del fiscal Marcelo Pecci, que fue asesinado en Cartagena el año pasado. Las autoridades capturaron a 2 personas que estarían involucradas en el homicidio. Yuli Pulgarín, buenas noches. Damari, muy buenas noches. Pues fueron 2 operativos realizados por las autoridades hoy en la madrugada en Río Negro, Antioquia y Bogotá, en los que capturaron a 2 hombres identificados como Andrés y Ramón. Sus apellidos no fueron revelados para no alterar la investigación y según el abogado de la familia Pecci en Colombia, serían los responsables de financiar el crimen contra el fiscal uruguayo. En diálogo con RTBC Noticias, Francisco Bernate, abogado de la familia del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, reveló que sobre las 2 de la madrugada de este sábado fueron capturados los 2 supuestos responsables de financiar el crimen contra el fiscal uruguayo el pasado 10 de mayo de 2022. Son quienes aparentemente reciben unos dineros, contactan a Francisco Luis Correa, quien a su vez es quien contrata a los sicarios. Habrían igualmente facilitado un vehículo que habría sido empleado en los hechos. Durante los operativos, la esposa de uno de los detenidos, conocida como Margaret, logró huir hacia El Salvador. Por ahora, falta la legalización de la captura de los 2 implicados, identificados como Andrés y Ramón. ¿Cómo va la investigación? Con estas capturas ya son 8 personas las que han enfrentado a la justicia por el homicidio de Pecci. Además, en Venezuela se encuentra detenido Gabriel Carlos Luis Salinas, uno de los supuestos asesinos de Pecci. Lo que viene ahora es el 4.º nivel. De pronto, alguna de estas personas pueda dar cuenta de quién está detrás de esta situación, quién le entrega esos dineros. Hasta el momento, 4 de los involucrados capturados han sido condenados a 23 años y 6 meses de prisión.
Y continúa la emergencia en la vía panamericana en Cauca. Expertos dicen que una falla geológica la partió en dos. Durante el fin de semana la carretera alterna estará cerrada. Más detalles con Rubén Zúñiga, periodista de Radio Nacional. La carretera alterna, por donde están pasando cientos de vehículos de todo tipo, presenta unas condiciones realmente deficientes. Las autoridades la han cerrado este fin de semana. El próximo lunes volverá a estar abierta para que puedan transitar muchos de estos vehículos que además se han quedado estancados allí en medio de este corredor terciario. Vamos a tener cierre total de la vía alterna de la sierra. Esto con el fin de realizar unos mantenimientos organizados y coordinados con el Ministerio de Transporte, Gobernación del Cauca y las alcaldías municipales. Las autoridades de tránsito han recomendado a los conductores a circular con extrema prudencia. Primero, por las condiciones del terreno, no son las mejores. Segundo, porque son muchos los carros que pretenden pasar. Y tercero, porque esa circulación va a ser demasiado lenta. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y otros 4 deslizamientos en la vía panamericana tiene en jaque a Nariño. El más reciente ocurrió en Chachagüí. La comunidad reporta escasez de gas y gasolina. Diego Burgos, periodista de Radio Nacional, nos amplía la información. En el departamento de Nariño, unas 3 estaciones de servicio de gasolina aún funcionan, esperando que llegue combustible que se encuentra represado en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el puente internacional de Rumichaca, debido a que no ha habido acuerdos con los transportadores de ese país, quienes han interrumpido el paso de estos vehículos. Que mitiguen las consecuencias en daño económico, financiero y administrativo que va a tener el departamento de Nariño, sus empresarios, sus comerciantes y la comunidad en general. Otra de las emergencias que se presentó fue el cierre de la vía entre Pasto y Chachagüí, donde queda ubicado el aeropuerto Antonio Nariño. Ahí pues se realizaron varios trabajos para habilitar a un carril esta vía. Sin embargo, todavía hay riesgo de tierra y piedra. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y a propósito de esto, al muelle de la Catalina, en el puerto de Buenaventura, llegaron en barco 26 personas que quedaron atrapadas en Tumaco por el derrumbe en la vía panamericana. El recorrido por vía marítima duró cerca de 20 horas. Se tiene previsto que el próximo lunes haya un nuevo recorrido para transportar personas y varias toneladas de productos represados en Nariño. Desde que empezó la emergencia, 116 personas han sido retiradas vía aérea desde zonas aledañas al derrumbe, y esto gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Las labores de rescate continúan. Lo único que necesitamos nosotros ahorita, que sigan las condiciones mejorando y que podamos salir con nuestro equipo de nuestro Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana para que podamos ingresar a estas áreas. 116 personas han sido rescatadas. El ruido de las hélices se ha convertido, según los damnificados, en la alarma de la esperanza. Mi casa, toda la de mi familia, toda se fue. Toda la vereda, mejor dicho, se fue. No hay más nada que hacer. Familias de veredas como La Soledad, Párrago Viejo o Santa Clara han salido de sus regiones porque con el deslizamiento lo perdieron todo. A pesar de su tragedia con mochila al hombro, estas familias luchan por reconstruir sus vidas. Parte llevo aquí y parte ya se queda allá. Ya queda ya en historia. Dicen que sus ángeles son los integrantes de la Fuerza Aérea. En los Black Hawk, los uniformados también han transportado 700 kilos de ayudas humanitarias que han sido entregadas en los albergues dispuestos para atender a los damnificados. 7 y 8, cambiamos de tema. 3 personas fueron asesinadas e incineradas en zona rural de Riohacha, La Guajira. Los restos fueron hallados en un tramo de la troncal del Caribe. En la vía que comunicaba Puerto Caracol en Riohacha, La Guajira, fueron halladas 3 personas muertas. Fueron encontrados incinerados los cadáveres de 3 personas, una mujer al parecer en estado de embarazo y 2 hombres. Al parecer el crimen se habría cometido el pasado jueves, sin embargo hasta hace pocas horas se hallaron los restos. Aún se desconocen los motivos de los homicidios. Encargados de adelantar las labores de recolección de elementos probatorios y evidencias físicas que permitan determinar los factores de tiempo, modo y lugar para esclarecer lo sucedido y dar con la captura de los responsables. Las autoridades hacen un llamado a intervenir los frentes de violencia en La Guajira. Entre otras, por ejemplo, las generadas por la minería de Cerrejón en el sur, de los parques eólicos en el norte y el tráfico y trata de personas
como las redes de narcotráfico en la frontera. En la zona hay presencia de integrantes del ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Los restos son analizados por el CTI de la Fiscalía. De otro lado, las disidencias de las FARC entregaron una prueba de supervivencia al sargento segundo Juan Gabriel Chichanoy, quien fue secuestrado desde el pasado 10 de enero. En un video, el uniformado dijo que está bien de salud. Soy el sargento segundo Juan Gabriel Chichanoy. El sargento Chichanoy fue secuestrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño el miércoles 10 de enero en el sector conocido como El Hoyo, mientras se desplazaba desde el Tambo hacia el Patía, en Cauca. Hasta el momento, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se me han respetado los derechos como persona. No he recibido afectaciones ni físicas, ni verbales, ni psicológicas. El video fue enviado a la Defensoría del Pueblo Seccional Cauca. El uniformado dijo que recibió un mensaje de su familia y que está en buenas condiciones. Quiero hacerles saber que les agradezco por estar siempre presentes, apoyándome, y que muy pronto estaré nuevamente, Dios mediante, con ustedes. La Defensoría ofreció sus canales humanitarios para facilitar el retorno seguro del sargento Chichanoy y reiteró el llamado a todos los grupos armados ilegales para que entreguen a todas las personas que se encuentran en cautiverio. Y a la cárcel fue enviada una pareja que durante 3 años sometió a una niña a agresiones sexuales en el sur de Bogotá. La menor era abusada por su padrastro con autorización de la mamá. La madre de la víctima, hoy capturada, obligaba a su hija a aceptar los abusos sexuales de su padrastro desde que la menor tenía 11 años, según la fiscalía. Según la investigación, la joven era, al parecer, abusada sexualmente dentro de su residencia, ubicada en la localidad de Bosa, por su padrastro desde que tenía apenas 11 años. Un familiar de la niña denunció la situación. Según el ente acusador, al parecer, la mamá buscaba que la joven quedara embarazada. Había solicitado presuntamente a la niña, al cumplir los 14 años, que quedara en embarazo con su padrastro. Ante la negativa de la menor, hubo una discusión y le indicaron que ellos cuidarían a esa bebé, ya que la madre no podía quedar en embarazo. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual les imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y proxenetismo. Más noticias de las regiones. En el sur de Bogotá, los capitalinos dicen que los atracos a establecimientos comerciales son el pan de cada día. En las últimas horas, 4 asaltantes entraron a un local de venta de ropa y se llevaron un gran botín de mercancía. Edwin Suá, buenas noches. ¿En dónde fue el robo? Hola, ¿qué tal, Damaris? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Exactamente en ese barrio Asunción, localidad de Puente Aranda, las autoridades tienen el material probatorio. Ese video que ustedes van a ver a continuación, están buscando a estos 4 delincuentes que intimidan sobre todo a los comerciantes de esta zona del sur de la capital del país. Empezaba a caer la noche y fue aprovechada por 4 delincuentes que ni siquiera se preocuparon por ocultar sus rostros. Uno de ellos desenfunda un arma de fuego y arremete contra la cliente del local. Otro con un arma cortopunzante se le abalanza a la propietaria del establecimiento. Ya estando reducidas, los otros 2 cómplices comienzan a saquear el local. Bolsos, maletas, gorras, zapatos y hasta ropa interior son empacadas en bolsas plásticas negras. Los celulares y dinero en efectivo de las indefensas víctimas también son hurtados. Este elemento material probatorio va a ser usado para buscar a estos bandidos y dejarlos a buen recaudo con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en esta localidad se tiene un buen balance en materia de capturas. En el mes de diciembre logró la captura de 40 ciudadanos, 10 de ellos por tratar de hurtar locales comerciales. Para el mes de enero tenemos 15 capturas, las cuales 2 de ellas fueron por ese mismo delito. Las autoridades insistieron a los habitantes de este sector que si son víctimas de cualquier tipo de delito, lo denuncien. Impresionante e indignante. Pero Edwin, en el occidente de la capital hubo también otro robo, esta vez a un almacén de bicicletas. ¿Qué sucedió? Bueno, una balacera completa, Damaris, en esta otra localidad que usted muy bien mencionaba. Allí, por fortuna, las autoridades de la policía del cuadrante de ese sector llegó oportunamente y evitó este millonario hurto. Hay que tener en cuenta que las autoridades están tras esta pista de estas delincuentes que al parecer son mínimo 10 personas que conforman esta banda delincuencial. Persecución de película. Un grupo delincuencial madrugó a robar bicicletas de alta gama de estos almacenes. Una persona está se esgrime un arma de fuego, el cuadrante reacciona, logra impactar a uno de estos sujetos en una de sus piernas
y cuando se va a intentar subir a uno de los vehículos en los cuales ellos se encuentran cometiendo el ilícito. La reacción oportuna de las autoridades frustró lo que iba a ser un millonario hurto. Se evita el hurto de varias de estas bicicletas, ya que estaban listas aquí sobre la obra para subirlas a un vehículo tipo furgón, que cuando observan que viene el cuadrante se dan a la huida. Al parecer es un grupo bastante grande de personas que se encontraban allí que iban a cometer el ilícito. Este vehículo de alta gama fue inmovilizado. Al parecer los otros delincuentes lo utilizaban para escoltar al camión en donde querían subir las bicicletas que iban a robar. El capturado ya fue dado de alta y en este momento pues presenta sus descargos ante las autoridades competentes. Por ahora es todo desde el sur de la capital colombiana. Edwin Suárez, RTVC Noticias, conectados 24/7. 7:15, cambiamos de tema. Sigue la polémica por la decisión de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura contra 16 integrantes del Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. El ministro del Interior afirmó que sí es posible. Juan Carlos González, buenas noches. Buenas noches, Damari. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, el presidente Petro sí tiene las facultades legales para adelantar este proceso. La ley de paz faculta al mandatario para dialogar con organizaciones que tengan estatus político o que sean de alto impacto. Ante la negativa de la Fiscalía General para la suspensión de las órdenes de captura de los integrantes del Clan del Golfo y de las autodefensas de la Sierra Nevada, el gobierno nacional dijo que el presidente Gustavo Petro tiene las facultades para solicitar este tipo de acciones legales. Esas competencias están claramente definidas en la Ley 2272. Hemos hecho la solicitud a la Fiscalía General de la Nación que avance en la suspensión de las capturas de esas personas que van a participar en las mesas de diálogo. El ministro del Interior afirmó que las decisiones de la rama judicial son respetadas, pero insistió en el camino hacia los diálogos no debe ser truncado. Aclarar a la Fiscalía el contexto en que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones que no se les está reconociendo estatus político, sino que son estructuras armadas de alto impacto del crimen con las cuales aspiramos a llegar a un sometimiento. La Paz Total debe buscar negociar con los grupos armados ilegales que desangran al país con violencia, masacres y narcotráfico y proteger a los campesinos quienes permanecen en medio de las confrontaciones. De otro lado, la polémica también generó reacciones de expertos. Dicen que la Fiscalía tomó una decisión acertada y plantearon diferentes opciones que permitirían los diálogos. Por su parte, también el gobierno nacional seguirá insistiendo. Según el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, hay varias opciones para que el diálogo entre grupos armados ilegales y el gobierno sea posible. Tiene que haber una autorización expresa del Congreso de la República. Es la única manera. Yo no veo otra salida. Las opiniones sobre el levantamiento de las órdenes de captura están divididas. De ninguna manera se justifica la decisión tomada por el fiscal Barbosa y creo que lo que procede es que él la corrija y proceda como se lo ordena la ley. Aprovechar las oportunidades de la paz total y recuperar la vida de todos, inclusive la vida de quienes hoy están en el delito, para que se reincorporen. Y la oposición aseguró que el presidente está cometiendo un error. Hoy se ven las consecuencias del desafío del gobierno a la justicia, no solamente a la fiscalía, también a jueces y magistrados. Todo por complacer grupos criminales. El gobierno nacional espera una nueva respuesta de la Fiscalía durante la próxima semana. En audiencia privada, el Papa Francisco recibió a la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, quien lo invitó a Colombia y le pidió orar por la paz total del país. La audiencia duró 30 minutos. La primera dama le insistió en que vuelva a Colombia. En las conversaciones trataron temas como la violencia intrafamiliar, el maltrato a la mujer y a los niños. El señor presidente de la República, a través mío, le ha enviado un mensaje de su santidad el Papa de el apoyo total a la paz, con una visita a nuestro territorio nacional, y la respuesta de él ha sido que lo tendrá en cuenta. El Santo Padre concluyó que Colombia debe seguir trabajando por la paz del país. Noticias internacionales.
Pues autoridades sanitarias de China reportaron miren esta cifra, cerca de 60.000 muertes por COVID-19 en menos de un mes. Cifra que enciende las alarmas de la Organización Mundial de la Salud y que además exige más datos sobre el verdadero alcance del brote. La Comisión Nacional Sanitaria de China anunció un total de 59.938 muertes relacionadas con el COVID entre el 8 de diciembre y el 12 de enero. Según el organismo, el 90% de los fallecidos tenían más de 65 años y sufrían de enfermedades subyacentes. También aseguró que los casos graves de COVID en el actual brote alcanzaron su pico el pasado 5 de enero, unas 3 semanas después de que las autoridades relajaran la política de cero COVID. La rápida propagación del virus en China ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales, panorama que, según la Organización Mundial de la Salud, impide conocer el alcance a nivel global. Sin embargo, después del reporte, la OMS recalcó que se encuentra analizando la información. El volcán Cotopaxi, el más peligroso de Ecuador por su potencial destructor, lanzó una columna de gas y ceniza de 2 kilómetros. Las autoridades y comunidades aledañas se preparan ante una posible erupción. El volcán Cotopaxi, la segunda montaña más alta de los Andes de Ecuador, ha registrado en las últimas 24 horas 31 sismos relacionados con el movimiento de fluidos al interior del conducto volcánico, lo que pone en alerta a la población aledaña. Este volcán, por su peligrosidad, por su ubicación geográfica y por el casquete glaciar que tiene, es quizás el volcán más peligroso del país y uno de los más peligrosos del mundo, seguro. Campesinos han informado de la caída leve de ceniza sobre sus cultivos y han expresado temor por las afectaciones si se mantiene la frecuencia de las emisiones. El volcán tiene una actividad aproximadamente una por siglo y entonces es importante que esté correctamente vigilado porque tiene también peligros volcánicos asociados que pueden impactar a la población. Por ahora, las autoridades vigilan de cerca el volcán mientras estudia un protocolo de emergencia ante una eventual erupción. Y en Brasil, la Policía Federal detuvo al exministro de Justicia de Jair Bolsonaro por el asalto a los edificios gubernamentales el pasado domingo. Esta y más noticias en nuestro panorama internacional. Aumenta la presión en el entorno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que fuera detenido su exministro de Justicia, Anderson Torres, quien fungía como secretario de Seguridad el día que miles de simpatizantes arrasaron las sedes del poder público. Por el momento, las investigaciones de la Corte Suprema Bolsonaro continúan. Aumentan los bloqueos en Perú en medio de la crisis social y política. Más de 100 tramos de carreteras permanecen bloqueadas por manifestantes luego de que la presidenta Dina Boluarte asegurara que no renunciará. Ante este panorama, grupos de manifestantes amenazaron con viajar a Lima para tomarse la ciudad. El Reino Unido suministrará a Ucrania tanques de guerra y será el primer país en enviar carros pesados de fabricación occidental para ayudar al país frente a la invasión rusa. Este carro de combate del ejército británico usado en las guerras de Irak, Kosovo y Bosnia-Herzegovina. 7:22. José del Carmen Abril, mejor conocido como Carmito, es un campesino cocalero del Catatumbo que sueña con reverdecer su región con cultivos de café y dejar de sembrar coca. Su historia es, según sus allegados, un ejemplo para la resiliencia en el país. Crónica RTVC Noticias. Esta es la que nos ha sostenido a nosotros. Y esta es la que nos puede sostener si la volvemos a utilizar en el campo. Entre el espeso plantío de café se asoma Carmito, un hombre de ojos claros y manos ajadas, un colono del Catatumbo que aprendió a empuñar el rastrillo y a embarrarse las uñas para dar de comer a sus 8 hijos. En estos extensos campos santanderianos de la tierra no solo brota alimentos. Cada 2 o 3 meses, los campesinos como Carmito esperan la cosecha de una mata que no sobrepasa su cintura y reverdece los surcos. La tierra se fertiliza, se alimenta y la sociedad se llena de esperanza cuando empecemos a producir productos que no son coca. Pero devastar 204.000 hectáreas de hoja de coca, 30% del sembrío del territorio colombiano, es una lucha contra una herencia de más de 40 años arraigada. La coca para los campesinos, desde el 86 para acá, se convirtió en el gobierno que nunca ha venido por acá.
Esta mata no solo crece en el Catatumbo. En 29 municipios del país hay cerca de 20 raspachines o recolectores de coca por hectárea. Que muere un campesino por sembrar coca, aparecen 2 campesinos sembrando coca. ¿Por qué? Porque la inversión ha hecho mucha falta en nuestro territorio. Carmito y las más de 200.000 familias de raspachines del país apenas son un eslabón de un negocio que financia la violencia en este territorio. Tiene su esperanza puesta en el producto que identifica al país, el café de Colombia, pero también tiene claro que el cambio todavía se demora. Hora de los deportes con Andrés Villegas. Andrés, Juanfer Quintero pasó los exámenes médicos. ¿Cuándo lo presentan? Damaris, muy buenas noches. El volante Juan Fernando Quintero efectivamente pasó los exámenes médicos y será presentado este domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 3 de la tarde como nuevo integrante del Junior. El equipo Tiburón le hizo un video de bienvenida que compartimos con ustedes. Se le va a decir también hay veces que no al Junior. Sí. El arquero colombiano David Ospina se lesionó el brazo derecho y será baja por 6 semanas. Óscar Estupiñán volvió a marcar gol en la segunda división de Inglaterra. Esto y más de la jornada futbolera de este sábado en RTVC Noticias. Esta es la jugada en la que David Ospina sale lesionado. Quiere evitar el gol despejando la pelota, pero no le acierta al esférico. Y en la caída se nota claramente cómo su codo derecho recibe todo el impacto y se desplaza. El arquero sale en medio del llanto y el dictamen es fractura de codo. Y su incapacidad será de 6 semanas. Falcao García jugó 15 minutos en la victoria como visitante del Rayo Vallecano ante Valladolid. El tanto fue de Isi Palazón. El Rayo está en la 9ª casilla con 26 puntos, a uno solo de posiciones para clasificar a torneos europeos. El colombiano Óscar Estupiñán anotó el tanto del empate del Hull City en la segunda división de Inglaterra ante el Huddersfield. El delantero nacional anotó 4 goles en igual número de partidos y ya suma 2 en la temporada. Miguel Ángel Superman López ganó la clásica de Villeta en Cundinamarca y se adjudicó su primera competencia en un retorno al equipo nacional del Team Medellín. Hacemos referencia a su regreso y también de otro par de grandes pedalistas al calendario nacional como son Dayer Quintana y Winner Anacona. Fue la gran atracción de la apertura del calendario ciclístico nacional y no desentonó. Superman López se voló del pelotón y después de demostrar su gran experiencia europea, arribó en solitario a la meta después de 93.5 kilómetros de recorrido y ratificar que a su regreso es la gran vedette del ciclismo colombiano en 2023. E incluso le sacó 2 minutos 17 segundos a su escolta Andrés Camilo Ardila. Ahora el Team Medellín, tras su victoria en Villeta, irán al Tour de San Luis, en Argentina. Mientras tanto, Winner Anacona volvió del Arkea Samsic para correr en el equipo de Colombia Pacto por el Deporte, al igual que Dayer Quintana, que pasó por Movistar y Arkea Samsic al lado de su hermano Nairo, y ahora buscarán recuperar forma con el equipo patrocinado por el Ministerio del Deporte. La pregunta que se hacen todos es, ¿y Nairo? ¿Dónde correrá Quintana en el 2023? A hoy es la gran incógnita de la que los amantes del ciclismo esperan pronto una positiva respuesta. Jerry Mina en problemas con la hinchada del Everton. Pereira tiene nuevo arquero. Tenis y Rally Dakar hacen parte del resumen deportivo del día. En Inglaterra, Jerry Mina fue objeto de reclamos de parte de la hinchada del Everton tras la derrota 1-2 ante Southampton. El defensa colombiano escuchó a quien le hablaba en fuerte tono y prometió que van a dejar la vida en el campo para evitar el descenso, ya que en este momento el equipo Toffee está en posiciones de irse a la B. El arquero tolimense Aldair Quintana fue anunciado como nuevo jugador del Deportivo Pereira. El golero proveniente de Atlético Nacional volverá a ser dirigido por Alejandro Restrepo y se perfila como titular en la Copa Libertadores. Las colombianas María Paulina Pérez y Juliana Lizarazo cayeron en la final del WTA 25 de Buenos Aires ante la rusa Amina Anshva y la ucraniana Valeria Strajova. El torneo hace parte del Tour de la ITF. Y en el Rally Dakar, el francés Sébastien Loeb ganó su 6ª etapa consecutiva en autos, rompiendo un récord de victorias impuesto en 1989.
En esa categoría, el catarí Nasser Al-Attiyah se perfila como campeón de la prueba. Los colombianos Javier Vélez y Mateo Moreno en motos están a una etapa de terminar la dura competencia. Y la artista colombiana Bella presentó su más reciente canción, Te quiero tanto, junto al cantante Pipe Calderón. La producción tiene como premisa refrescar la idea del romanticismo y ahondar en los sentimientos. Un trabajo musical que fue grabado en Miami, Estados Unidos. El video tuvo como locación a Medellín. Bueno, sin duda la noticia deportiva tiene que ver con Juan Fernando Quintero, pero la primera pregunta para Damaris es: ¿de qué equipo es hincha? Ay, de la Alianza Petrolera y del Atlético Bucaramanga. Miti, eso sin nada que hacer. No se quiso comprometer. Juan Fernando Quintero, entonces, 3 de la tarde. Apertura de puertas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de la 1 de la tarde. ¿Le gustaría ver a Quintero en el Bucaramanga algún día? Ay, eso espero, Dios mío bendito, ojalá haya plata para eso. Nos vemos, aquí se acaba nuestra emisión del fin de semana. Recuerden dedicar Te quiero tanto, esta maravillosa canción, y nos encontramos nuevamente con más información del mundo, con más información también de nuestro país. No olviden, somos la opción de las 7 de la noche. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Que descansen. RTBC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Dios te salve María.